Muy buenos días chicos, estamos en lo que es economía de la salud y educación, más en específico dentro de lo que es el capítulo 9 con lo que es economía de la prevención. Bueno, seguramente han habido ir viendo con el licenciado el tema en cuestión, ¿no? Y bueno, hablan principalmente del comportamiento humano, se caracteriza por la toma de decisiones basadas en sesgos cognitivos y en reglas simples, es decir, que las mismas con frecuencia no ayudan a las personas a conseguir lo que ellas mismas definen como su bienestar. El conocimiento de estos sesgos ayuda a modificar la arquitectura de las decisiones mediante pequeñas intervenciones que modifiquen comportamientos dañinos para la salud sin coartar la libertad de expresión, ¿no? O de elección que tenemos. Pequeño resumen, seguramente lo que han aprendido ya, el esquema del capítulo. Y bueno, dentro de la introducción vemos la economía tradicional, ¿no? Homo economicus y la economía del comportamiento. En sí sabemos que la economía tradicional asigna a los seres humanos propiedades de comportamiento racional, es decir, que el ser humano en teoría va a actuar racionalmente, valora las diferentes alternativas y selecciona la opción que maximice su utilidad. En relación a lo que es la economía del comportamiento, contribuye a la mejora del bienestar de la humanidad a través de políticas públicas. Los comportamientos no responden únicamente a la fría lógica, ¿no? Que se podría decir. Y sobre eso hay principios de economía del comportamiento. Antes de pasar al siguiente punto, recuerden que los comportamientos no responden a una fría lógica. Por ejemplo, no sé si han visto esta promoción de Burger King, que ha sido una polémica, ¿no? En México hace un mes y medio, un mes si no me equivoco, cuando sacaron tarjetas Pokémon en la comida y bueno, la mayoría adultos compraban simplemente por coleccionar y la comida la donaban o la botaban. O sea, ese tipo de situaciones no es un comportamiento lógico, ¿no? Por parte de una persona, pero cabe admitir que se podría decir ese sesgo de comportamiento hizo que la promoción que estaba planificada para durar casi medio año se acabe en menos de un mes. O sea, a ese punto se ha llegado y por eso podemos ver que el ser humano no siempre tiene ese comportamiento lógico que se podría decir. Y es por eso que aquí en esta unidad se habla un poco de los principios de la economía del comportamiento, es decir, se ocupa de cómo los seres humanos toman las decisiones y las consecuencias de estas, tanto en relación con modelos de comportamiento económico como en el diseño e implementación de políticas. Por ejemplo, Herbert Simon, premio Nobel de Economía en el 1978, plantea que el ser humano no es optimizador, sino satisfactor. Las personas quedan mejor reflejadas en los modelos de comportamiento de racionalidad limitada y eso es completamente obvio. No sé si han visto, hay algunas personas incluso que optan por tener auto en lugar de casa, es decir, prefieren satisfacer esa necesidad de verse bien, tener un medio de transporte, quizás hacer alguna, no sé, he visto que a veces hacen, se podría decir, músicas en tocar y demás, o sea, por quedar bien a tener un lugar propio, ¿no? Donde guardar, porque ese pobre auto a veces se matonea en garajes públicos y demás. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía en el año 2002, y Amos Tversky desarrollan la psicología cognitiva y conecta con los principios de racionalidad de la economía, es decir, el consumidor no siempre va a ser racional. Y finalmente Richard Thaler y Robert Shiller, premios Nobel en los años 2017 y 2013 respectivamente, han desarrollado las finanzas del comportamiento, es decir, nos se han ido dando cuenta de cada uno de, se podría decir, los sesgos cognitivos que tiene el consumidor al momento de elegir o tomar decisiones. Y es por eso que a continuación vemos sesgos cognitivos y heurísticos, es decir, con ejemplos en la salud. Primero, reacción afectiva instantánea que sesga todo el proceso posterior de captura de información y juicio, genera una reacción impulsiva de paciente ante un nuevo diagnóstico inesperado. O el anclaje, en la fijación de precios, dar mucho precio al precio del pasado, es decir, la inercia es una respuesta anclada en el pasado. El sesgo de disponibilidad y el sesgo de comisión. Por ejemplo, el sesgo de comisión nos menciona, ante la duda es mejor actuar que no actuar. Esos son principios básicos que, bueno, todos y cada uno de nosotros implícitamente vamos desarrollando con el paso del tiempo. El sesgo de confirmación, a nadie le gusta reconocer que estaba equivocado. Por ejemplo, no sé, yo les digo, la economía no es cíclica, luego leo y digo, pero la economía había sido cíclica, y sobre eso, para evitar decir que estoy equivocado, comienzo a poner algunos ejemplos y comienzo a decir que no siempre es cíclico, y como se dice, me salgo por la tangente, ¿no? El efecto foco, tendencia a dar demasiada importancia a un determinado aspecto del problema.
Y esto pasa, ¿no? Un poco a veces en la vestimenta, ¿no? Los varones a veces son un poco más descuidados en la vestimenta con tal de que nos cubra suficiente. Pero las chicas con que, ay, mira mi misma chompa y listo, y hay un problema, ¿no? Por más que a veces no tenga nada que ver con la situación. Aversión de las pérdidas. Las pérdidas se penalizan más que la utilidad que se consigue con una ganancia de igual cuantía. Es decir, no nos fijamos que el vaso está medio lleno, sino que el vaso está medio vacío, se podría decir, como un ejemplo sencillo. El sesgo de sobreconfianza. Se tiende a valorar en exceso la capacidad cognitiva de uno mismo y la propia intuición, ¿no? Es algo muy común, especialmente en los varones, esta parte. El sesgo de marco. La decisión depende de cómo se le presente el problema a la persona, como pérdida o como ganancia. Por ejemplo, a veces cuando pierden el año, algunos se sienten tristes, ¿no? Porque se han aplazado, pero otros lo ven como una oportunidad de aprender y reforzar sus conocimientos. Lo último, no se puede decir pocas personas, pero conozco que igual lo ven de ese punto de vista. La falacia del planificador. Tendencia a subestimar sistemáticamente el tiempo necesario para completar las tareas. Es decir, nos dan una semana y nosotros lo voy a hacer mañana y pasado y llegando el día mismo de la entrega comenzamos a correr y ya comenzamos a tener pequeños errores. El sesgo del statu quo. Se prefiere lo que se tiene y no se revisa, aunque puede no ser la mejor opción. Es decir, preferimos estar tal y como estamos a tener se podría decir, un posible desarrollo. La distorsión de probabilidad. Negativismo o optimismo desmedido. Es decir, a veces somos muy pesimistas o demasiado optimistas. Y bueno, cuando hablamos de empujoncitos en salud, nudge en inglés, cualquier aspecto de la arquitectura de las decisiones que altere el comportamiento de las personas de forma predecible, sin prohibir ninguna opción ni cambiar significativamente los incentivos económicos. No son imposiciones y han de poder evitarse de forma fácil y sin coste o un coste mínimo. Por ejemplo, pueden ser presentados en el sector público por una entidad o organización privada. La idea es ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sin obligarlas a ello. El objetivo principal es influir en la toma de decisiones para la que persona elija la que más convenga. Por ejemplo, colocar la fruta en el supermercado en un lugar muy visible y a la altura de los ojos. Cuestión de que las personas quieran comprar la fruta, ¿no? Y no porque estemos promocionando la fruta, sino para que ellos tengan un mejor estilo de vida. O poner el salero fuera de la mesa y el comensal quiere sal tendrá que levantarse para coger la sal. Y sabemos que a veces se podría decir la comodidad está muy sobrevalorada, ¿no? Preferimos quedarnos a veces en nuestro sitio a pararnos por ir a obtener algo. Eso en relación a algunos nudge, ¿no? Y la prevención y la promoción de salud. Si preguntamos a un grupo de profesionales sanitarios, más vale prevenir, ¿no? Pero la respuesta correcta es no necesariamente, porque depende de la relación coste-efectividad frente a otras alternativas. Es decir, las sociedades más desarrolladas hoy en día van experimentando un proceso de prevención en salud, ¿no? Por ejemplo, problemas metodológicos, las consecuencias se perciben a largo plazo, responden a múltiples causas y tienen múltiples efectos, falta de validez externa y habitualmente no se pueden llevar a cabo ensayos clínicos. Además, se tiene que tomar en cuenta que existen problemas de incentivos porque no puede existir una financiación disponible debido a que no suele haber una parte interesada en el éxito del programa de prevención. Por tanto, que es necesario seguir trabajando para avanzar en la generación de metodologías claras de evaluaciones del impacto en la salud. Recuerden que cuando hablamos de salud mucho tiene que ver también las costumbres que tiene cada una de las personas, la cultura social como tal. Es decir, por ejemplo, aquí en Bolivia me he dado cuenta que aquí en Oruro mismo, ¿no? El yajo a veces como descocido, se les podría decir, valga el término, comenzamos a comer y ese tipo de situaciones se tienen que ir viendo. No sabemos que la prevención es que se podría decir la mejor arma, pero a veces esos tipos de factores y sesgos culturales hacen que sea cada vez más difícil la toma de decisiones. Es por eso que la economía de la prevención tiene mucho que ver con esto. Esto es un pequeño resumen en relación a lo que es el capítulo 9 dentro de lo que es economía de la prevención. Algo de lo que sí quería mencionarles es que vayan repasando, se podría decir, el material extra que les presenta el licenciado. Seguramente todos y cada uno de ustedes tienen este pequeño test que el licenciado les ha dado, ¿no? Que ustedes lo han debido completar y espero les haya ido súper bien. Este tipo de test vayan repasando para que, bueno, justamente de aquí es donde sale el parcial.
tiene, se podría decir, los diferentes características, que va a entrar algo idéntico o parecido dentro de lo que es su examen parcial. Puede ser subrayar respuestas y demás. Así que tengan cuidado de esa parte en relación a lo que es la economía de la prevención en el capítulo 9. Solo eso, y bueno, cualquier duda me hacen mandar a mi inbox o también en la caja de comentarios pueden dejarla. Solo eso, y bueno, muchas gracias.